Hoy estamos aquí para presentar el proyecto, como podéis ver ahí, el proyecto de fachada, el anteproyecto de reforma del muro de Gijón. El anteproyecto ya se presentó en abril en el Ayuntamiento, desde entonces se presentó en varias asociaciones de vecinos y colectivos, pero ya es la primera vez que se presenta delante del público abierto. Y esto hay que agradecerlo, como no, a la Cultural Gijonesa, que lleva desde 1968 favoreciendo este tipo de actos de información a la ciudadanía. La idea es informar, por supuesto, porque yo creo que como introducción, yo creo que solamente puedo decir algo que todos y todas estamos detectando continuamente cada vez que vemos un telediario, que es que realmente estamos en una situación dramática y de emergencia respecto al cambio climático, ¿no? Y más dramática si vemos las victorias electorales de los negacionistas precisamente del cambio climático. La justicia sabemos que a los que estamos convencidos de que el planeta está llegando a una situación límite, no va a ayudarnos. Ahí tenemos las sentencias de la depuradora y del Cascayu, o los científicos detenidos por la brigada antiterrorista. Pero lo que hay que reconocer en todo caso es que las exigencias de este momento crítico en el que estamos requieren también nuevas respuestas dentro de lo que es el planeamiento urbano, ¿no? Todos vemos, quien ande por Twitter habrá visto estos últimos días esas dos fotos de la misma calle de la ciudad, una toda cemento y otra con árboles, la diferencia de temperatura que hay. Esto es lo que nos espera, acabaremos pagando el agua como oro y eso será dramático. Pero cuando hablamos de planeamiento y del ambiente, del medio ambiente en las ciudades, todo esto se puede hacer con un planeamiento, como vamos a ver, con proyectos, pero también hay que tener en cuenta siempre la idiosincrasia de la ciudad. La idiosincrasia de la ciudad la podéis, yo la pongo siempre en las rutas literarias cuando vas a Cimavilla, tú coges los Remedios, coges la Soledad, trazas una línea y la línea divisoria divide Gijón nuevamente en barrio rico y barrio pobre, zona obrera, zona residencial, ¿no? En este sentido, no hay más que ver, no viene al tema, pero no hay más que ver cómo la Ley de Costas afectó al Santa Olaya, pero no al Club de Regatas. Yo estoy invitada como ciudadana, voy a darles ya paso, no soy la que tengo que hablar, pero sí quiero hacerles la entrega a cada uno con la presentación de un melonín que espero que lleven para casa, que lo piensen y que lo trabajen y la próxima vez que nos veamos tengamos respuestas. Olmorrón, concejal de Obras Públicas y proyectos de ciudad. Yo creo que dentro del proyecto de ciudad y hablando de usos y disfrutes vecinales, no hay que olvidar el Solarón. El Solarón yo creo que es una reivindicación ciudadana, yo la quiero dejar ahí, sin más. Creo que tiene que tener el pulmón verde, porque de pulmones negros se lo dejamos a Aurelio Martín con la contaminación de la zona oeste que sufrimos también de una manera dramática. Y dicho esto, como representante de la ciudadanía, sencillamente ya doy paso a Lío. El primero que va a intervenir va a ser Aurelio, que va a hacer una exposición verbal, oral, de lo que van a ser el tráfico, la movilidad y los usos dentro del nuevo proyecto, y luego intervendrá Olmorrón, que nos hará ya una presentación audiovisual más técnica del anteproyecto que hoy se presenta. Y sin más, Aurelio, tienes la palabra. Gracias, Pilar. Y gracias también a la Sociedad Cultural Gijonesa por esta oportunidad que es explicarles a todos ustedes, a vosotros y a vosotras, el tema del Cascayu, por decirlo en términos populares, ¿no? Yo voy a empezar casi por el final y casi voy a empezar por un titular de esos que gustan a los medios de comunicación, ¿no? Tanto el inicio del Cascayu como la reforma del Cascayu responde a intereses de salud comunitaria. Tan necesario fue para afrontar la pandemia como necesario es en un futuro
para que en nuestro Gijón del Alma haya criterios de salud comunitaria, para tener una ciudad que cuida, una ciudad a la que cuidamos, un planeta al que cuidamos, para que nos devuelvan también una ciudad que nos cuida a nosotros y a nosotras, ¿no? Yo creo que ese es uno de los elementos centrales y fundamentales de la gran reforma que se plantea, que evidentemente no solo es el cascayu, el cascayu es, digamos, un símbolo. No sé si ahora se oye un poco mejor, ¿no? ¿Se oye mejor ahora? Que me dicen que soy un poco bajo, quizá, ¿no? Pues como decía, yo creo que tanto en el principio como en la reforma, la salud comunitaria, construir esa ciudad a la que cuidamos, porque queremos cuidar el planeta, para que al mismo tiempo nos cuide, esa ciudad habitable, esa ciudad paseable, esa ciudad que gana estancias para sus ciudadanos, esa ciudad que no lo fía todo a la circulación, al coche, al tráfico. Esa ciudad, dense ustedes cuenta, el plan de movilidad lo que pretende es recuperar el espacio público. En estos momentos está en un 60 y tantos % para los viales de tráfico y para los aparcamientos, y solo un 37% para los carriles bici, para la movilidad sostenible, carril bici y peatonal, ¿no? Y lo que pretendemos es que esté al 50%. Que los ciudadanos en un 50% puedan disfrutar de una movilidad sostenible, puedan disfrutar de la bici, puedan disfrutar de sus paseos, puedan disfrutar de sus estancias. No nos parece ni una barbaridad ni un ejemplo de radicalidad extrema, ¿no? Quiero decirles también que toda la previsión del plan de movilidad a 2030 es que los coches se reduzcan un 9%. No me he equivocado en la cifra, un 9%. Lo digo porque continuamente oirán en los medios de comunicación que tenemos una guerra contra el coche. No hay ninguna guerra contra el coche. Hay una guerra contra el cambio climático, una guerra muy importante que tenemos que afrontar por responsabilidad, más allá de cualquier cuestión ideológica, el conjunto de los ciudadanos, sobre todo si queremos dejar a las nuevas generaciones un futuro que se pueda llamar futuro. Y créanme, no solo es una concepción medioambiental, porque detrás de esta concepción medioambiental hay un elemento de primer orden económico y social. La vida no va a ser igual probablemente en 10, 12, 13 años si no tomamos medidas, si no somos capaces de afrontar el cambio climático. Hay quien cree, dice, bueno, hombre, nada, ¿qué más da que suba la temperatura 1 grado? No saben quienes dicen eso las enormes consecuencias medioambientales y económicas que se desprenden de una situación así. Miren, déjenme mirar el reloj, sobre todo porque no quiero exceder que mi compañero, voy a ponerlo delante. Cuando decía que empezó por una causa de salud y que queremos continuarlo precisamente para que la salud comunitaria que afecta a las personas siga teniendo futuro y un horizonte en nuestra ciudad, ¿no? A nosotros, cuando decidimos ampliar el cascayu, está aquí Cosme, cuando decidimos ampliar el cascayu, yo recuerdo la conversación que tuvo con él, fue después de unas fotos que nos parecieron espeluznantes en los periódicos locales, donde salía totalmente masificado de gente, después de la primera vez que nos soltaron y salimos todos, si me permiten la expresión, como pollos, ¿no? Fue terrible. Sin cabeza. Y vimos aquello tan masificado, dijimos, esto no puede ser. Y de hecho hicimos una primera ampliación pequeñita, de un vial solo. Pero después nos dimos cuenta que en la parte que ampliábamos, el hecho de que hubiera bicicletas y personas al mismo tiempo hacía que las personas desconfiaran para utilizarlo en su totalidad. Y fue cuando se decide pasar el carril bici a la otra plataforma, ¿no? Para que ese conflicto bicicleta-peatón no existiera y la gente pudiera pasear con seguridad. Fue clave, porque en el momento que se hizo eso, sí se tomó todo el cascayu con absoluta normalidad. Y fue un elemento clave en la pandemia. Hoy se frivoliza, ¿no? Parece como que la pandemia la hemos olvidado y no se puede frivolizar. Miren ustedes, aquí ha habido hasta turnos para pasear. Las personas mayores a unas edades y la gente más joven a otras edades. Pero da la sensación que nuestra memoria ya no se acuerda, ¿no? Claro que fue un instrumento de primer orden en la pandemia, un instrumento importantísimo que yo creo que hoy se infravalora y se frivoliza, ¿no? Miren, el 1 de octubre, poco después de estar el cascayu, lo digo por ir deshaciendo entuertos, ¿no? El 1 de octubre, el cascayu se hizo en agosto, nos llevó más tiempo de lo que queríamos todos. El 1 de octubre del 2020, y el cascayu se hizo en agosto del 2020, el 1 de octubre del 2020 se reúne el Consejo Social de la ciudad para nombrar una comisión que se llamó Comisión del Muro, liderada por el Colegio de Arquitectos. Planteamos que se liderara el Colegio de Arquitectos precisamente para quitar disputa partidista, porque creíamos que el debate había que sacarlo de las paredes del ayuntamiento. Esa comisión se reunió el 17 de diciembre.
Y esa comisión se reunía para ver la reforma definitiva del muro. Por eso ahora que se dice, no, es que lo deben querer dejar provisional toda la vida. Nunca. Es decir, es que al mes de estar hecho, se reúne el Consejo Social, nombramos una comisión para hablar de la reforma. Es verdad que esa comisión iba a durar 3 meses, duró 1 año. La pandemia y muchas otras circunstancias hizo que durara 1 año, con 9 puntos en común. Hay 9 puntos en los que estamos de acuerdo y con uno en el que no estamos de acuerdo, que es el tráfico que debería tener el Cascayu. Bien, hay quien considera que debe tener un mínimo de un vial en cada sentido, ¿no? A continuación, y para intentar deshacer ese debate de que además el Gobierno impone, es sectario, radical, lanzamos la idea de que efectivamente una obra así se hace para muchos años, es una obra que debe concitar, digamos, más consensos que disensos, y lanzamos la idea de hacer una plataforma única con vial en doble sentido. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que puede haber otra mayoría, otra corporación, incluso otras necesidades a corto o medio plazo, que hicieran que tuviera que haber otro vial en doble sentido, aunque desde nuestra percepción y con nuestros datos y con nuestro proyecto de movilidad para la ciudad no sería necesario. Era un gesto a aquellas personas que están en contra de que solo haya un vial o a aquellas otras personas que políticamente piensan diferente y creen que tienen que haber 2 viales, ¿no? Nosotros estamos convencidos de esa solución mixta y estamos convencidos de que con un solo vial, y no es un problema de ser tercos, ¿no? Es un problema. Miren, el plan de movilidad se basa fundamentalmente en la filosofía y en los objetivos del anterior plan de movilidad, el que no se pudo aprobar en el 2019 y decía que toda la zona de la playa y toda la zona centro y toda la zona de la arena eran zonas de prioridad no motorizada. Así se llamaba, zona de prioridad no motorizada. Saquen ustedes las consecuencias de una expresión como esa. Y por lo tanto, que intentar que cada vez el centro tuviera menos tráfico hace que la principal conexión este-oeste no pueda ser pasando por el centro, porque si pasa por el centro, metemos todo el tráfico a la calle Munuza. La calle Munuza en estos momentos tiene un 32% menos de tráfico. Y es en esas circunstancias en las que podríamos en la calle Munuza ensanchar las aceras, las 2 aceras, y dejar un solo vial, porque con esa circulación se puede dejar un solo vial. Y quitaríamos tráfico también, por supuesto, a la Plaza del Carmen y al resto del centro de Gijón. Por lo tanto, nosotros creemos en el plan de movilidad que los tráficos deben desplazarse por vías básicas. Esas vías básicas deben acumular el 20% de todo el tráfico de Gijón para pacificar el otro 80%, que son las vías interiores. Y en ese sentido, saben que hay una propuesta que también puede aplicarse, que es la de recobrar el sentido Pablo Iglesias, un vial, y Manuel Llaneza en sentido contrario, que ya en su tiempo lo fue. Por lo menos hasta que no estuviera el Metrotren en funcionamiento, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay una concepción que es una concepción de ciudad, no es el muro como tal, sino la concepción de ciudad a la que queremos avanzar. Una ciudad más sostenible, una ciudad que protege sobre todo. A mí me causa mucha preocupación cuando alguien dice, es que no, veis que es una ciudad envejecida, pero si esto hay que hacerlo porque es una ciudad envejecida. Si el modelo de movilidad que queremos plantear es precisamente para proteger a las personas más mayores y a la infancia. Esa es una de las claves de un plan de movilidad sostenible que prioriza el transporte público, que prioriza la movilidad sostenible, la peatonal, la ciclista, etcétera. Ese es el objetivo último. Y sobre todo un plan de movilidad que al reducir el coche, reduce sobre todo también las emisiones. El plan lo que prevé es un 25%, 25,2 me parece, por ciento menos de emisiones de CO2 y el plan prevé también un consumo energético menor, pues también de un 37% menor. Esos son los objetivos. Porque si no entendemos esos objetivos, parece que estamos hablando de si a nosotros nos gusta más jardín o menos jardín en una de las partes más icónicas. Y no, también eso, también queremos eso, indudablemente queremos eso, pero queremos eso enmarcado en un modelo. Acabo diciendo que además estamos obligados por la ley de cambio climático a tener un plan de movilidad sostenible antes del 31 de diciembre de 2022, o sea, en este año, que ese plan de movilidad sostenible debe incluir zonas de bajas emisiones. Que una zona de bajas emisiones creemos que era la calzada y que otra zona de bajas emisiones creemos que son los paseos marítimos y el centro de Gijón. Zona de bajas emisiones donde se tiende, como su nombre dice, a que las emisiones sean menores, intentando reducir los niveles de tráfico. Porque miren, hay quien dice, es que aquí solo hay contaminación en oeste, en el resto de los sitios no la hay.
los datos, las nuevas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para proteger la salud de los ciudadanos, los que dio en el 2021, y yo quiero decirles que cuando sale una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, no tardará mucho la Comisión Europea en incorporarlo como valores legales y de obligado cumplimiento. Pues esas nuevas recomendaciones del 21, ninguna estación de Gijón las cumple. Esas que llamamos de tráfico, que están situadas, por ejemplo, en Felgueroso, en la Constitución, no cumplen. Esas estaciones, sobre todo en NO2, esas estaciones, en términos de pandemia, cumplían todas. No tanto las PM10, que también en términos de pandemia estaban un tanto altos, porque la actividad industrial seguía funcionando, pero en PM2,5 logramos bajar sustancialmente y en otras sustancias que tienen que ver con gases de efecto invernadero que producen los motores de combustión, bajamos tan sustancialmente que cumplían incluso las recomendaciones del 21. Lo último que les digo es, miren, en términos de tráfico, y con esto acabo, saben que tenemos aforadores. A mí los debates, estos de opiniones... Bueno, voy a ser prudente. Avenida de la Costa, datos de mayo. En el tramo inicial, hay 6 aforadores, son unos aparatos que miden en continuo la intensidad de los coches, ¿vale? Y hay otros 2 en Avenida Castilla. Los hay prácticamente en toda la ciudad. En mayo, el incremento en el primer tramo de la Avenida de la Costa de Avenida Castilla al cruce de los Campos es del 19%. Con respecto al 19, porque con respecto al 21 bajó el 19%. En el último tramo, en el que está más cercano a Begoña, es del 8%. Son 142 y 75 vehículos más cada hora. 145 y 75 vehículos más cada hora. Para unas vías, para una doble vía que tiene una capacidad entre 1.800 y 2.000. O sea, tienen de 900 a 1.000 cada vial, dependiendo de la anchura del vial. Si incluso aplican el tramo menor, los 1.800, en los momentos punta de más circulación en la costa, no se alcanza 2/3 de la capacidad. Es decir, lejísimos de la saturación. Para que vean ustedes que es un debate muy manipulado y muy interesado. Les iba a dar los datos de utilización del cascayo, también 108.977 peatones y 68.540 bicicletas lo utilizaron durante el mes de abril y mayo, datos que nos facilita la directora de Innovación, que la veo por ahí atrás, con el nuevo sistema de inteligencia que tiene en Innovación. Poco más, es decir, estos son los datos, esta es una parte del argumentario y ahora sí que me tengo que quedar aquí, porque si no el compañero Monberrón me mata y con razón. Y con razón. Yo creo que, de todos modos, por resumir la intervención, hubo varias cosas que hay que destacar. Hablaste de la salud comunitaria, de que la ciudad realmente tiene que ser un espacio público para las personas y no los coches. Sería realmente maravilloso llegar a esa movilidad sostenible del 50%. Yo creo que en esa guerra contra el cambio climático estamos todos, y un dato que me enteré este fin de semana, que ya a los negacionistas les debería hacer morirse. ¿Os dais cuenta que la sidra subió de 5 a 6,5 grados? Es por el cambio climático. Es verdad, es por el cambio climático y el aumento del azúcar en la manzana. Eso, que nos parece una chorrada, es la incidencia que estamos viviendo cada día. Por tanto, es muy necesario este proyecto y es muy necesario todos los proyectos que contribuyan a la movilidad y a luchar contra el cambio climático, porque tenemos mucha contaminación en el oeste, pero no hay fronteras en el aire, no hay barrios, no existe eso. Así que ahora vamos a ver todo lo que apuntaba Aurelio, lo vamos a ver reflejado ya en las fotos. En las fotos. Los emails. Los planos, las fotos, que es lo que nos gusta. Pondremos también un vídeo de la ejecución de la avenida Molinón, que creo que siempre es interesante ver lo que se hizo, porque demuestra un modelo de ciudad al que aspiramos y al que queremos ir. El otro día, en la Laboral Centro de Arte, pues bueno, expusimos dentro del foro de la nueva Bauhaus, hubo un gran debate en el que se habló del futuro, cómo soñábamos, cómo queríamos que fueran nuestras ciudades, ¿no? Y es cierto que, como bien decís, hay una emergencia climática, que todos y todas nosotras tenemos una responsabilidad en nuestro día a día por luchar contra ese cambio climático, ¿no? En el Paseo del Muro, pues bueno, durante la emergencia, bueno, durante el desescalonamiento, desescalada del proceso de confinamiento,
hay un matiz que yo creo que todos hemos vivido cuando pasamos o paseamos por el muro, y es que por primera vez, yo al menos, era la primera vez que paseaba por el muro y no escuchaba ni un solo coche ni una sola moto. Solo escuchaba a las personas caminar, hablar y, sobre todo, escuchábamos al mar Cantábrico, porque el mar Cantábrico, en la zona más urbana, la playa de San Lorenzo es el único punto donde puedes escuchar el mar Cantábrico y ver el horizonte, ¿no? Entonces, ahí reflexionábamos también sobre qué grandes posibilidades tenemos con uno de los espacios más importantes de nuestra ciudad. En cuanto a la emergencia climática, bueno, como sabéis, nuestro país, nuestra ciudad, nuestra región tiene un compromiso con la Agenda 2030, al final es un marco estratégico y en el cual, bueno, no quiero soltaros aquí el rollo de la Agenda 2030 porque lo que queréis es que os explique el muro. Pero sí que dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que tiene la Agenda 2030, el objetivo 11 influye directamente en las ciudades, en el desarrollo de las ciudades, cómo las ciudades tienen que prepararse para el cambio climático que estamos sufriendo. Un cambio climático que puede ser más negacionista, menos, puede ser más de derechas, más de izquierdas, puede ser ateo o muy religioso, pero las consecuencias del cambio climático las vamos a sufrir todos por igual. Todos por igual. Por tanto, hemos de poner desde las instituciones los medios disponibles para esa transformación. Entonces, hablábamos un poco en esta presentación pues, de lo que son los inicios en las ciudades, cómo en un primer comienzo se usaban las calles de los barrios como zona de juego, como zona de socialización. ¿Por qué? Porque no estaba invadida por los vehículos, porque evidentemente de aquella, pues, el vehículo era un bien para ricos, ¿no? Era un bien más bien escaso porque había una dificultad económica para llegar a él. Pero sí que con el desarrollo económico pues sí que hubo una colonización del espacio público por parte del vehículo privado, ¿no? Y cómo ha ido desplazando al peatón o al ciudadano del espacio público hacia el interior de las viviendas y cómo se ha ido delimitando un poco esa vida social en los barrios y en nuestras calles. En cuanto al modelo de ciudad, siempre ponemos como ejemplo la Avenida del Molinón. La Avenida del Molinón es un claro ejemplo de un vial en el que había 2 carriles de circulación, 2 líneas de aparcamiento, como bien saben, y se ha transformado por completo en una zona renaturalizada que une a la perfección la zona de Kilometrín con el Parque Isla la Católica. Entonces, quería ponerles el vídeo de... La Avenida del Molinón, además de la obra de naturalización que se ha hecho para aumentar la zona verde del Parque Isabel la Católica, hay una infraestructura que está oculta y que es una gran infraestructura que tiene mucha importancia en la futura calidad del agua del río Piles, y que son una serie de colectores y cámaras que llevan las aguas al futuro depósito de tormentas que se sitúa en el Parque Hermanos Castro y que ahora mismo se está construyendo. Es la obra de renaturalización urbana más importante acometida hasta ahora por el Ayuntamiento de Gijón. Es una obra que va a marcar el camino a seguir en las futuras intervenciones de los espacios urbanos que deben de ser transformados en espacios más sostenibles. Se implementan, por ejemplo, sistemas de drenaje sostenible en los que lo que se pretende es evitar que el agua de lluvia de escorrentía sea enviada a los colectores y por consiguiente a la depuradora con el consiguiente gasto energético. El ahorro de envío de agua son 15 millones de litros que se quedan en el propio terreno, que filtran en el propio terreno.
el concepto de transformar un espacio duro e impermeable en un espacio blando y permeable. Hemos entregado, en colaboración con el Ayuntamiento, una nueva zona verde a los ciudadanos de Gijón. Va a generar una gran cantidad de beneficios ecosistémicos para el medio ambiente urbano de Gijón. Bueno, pues como dicen, a ver si lo di por aquí. Bueno, voy a ir avanzando. Como decía en el vídeo, es la primera piedra, es el primer paso que tenemos que dar hacia un cambio en las ciudades. ¿Por qué? Bueno, quizás puedes dejarla apagada y así se ve mejor. ¿No? Ah, no. No. Vale, perdón. Nada. Muy rápido. Hablaba el jefe de Servicio de Parques y Jardines que tenemos una ciudad, es cierto que con grandes zonas verdes, como puede ser el Parque Fluvial, el Parque Isabel la Católica, el Parque de los Pericones, Moreda, Lauredal, pero le falta unirse entre ellos. Y tenemos que romper esa impermeabilidad que tiene la ciudad. ¿Por qué? Porque estamos sufriendo ya las consecuencias del cambio climático. Las lluvias cada vez son más torrenciales. En este momento la ciudad tiene tres depósitos de tormenta para captar esa agua de tormenta, pero ya hemos visto en la inauguración del depósito de tormenta del Arbial cómo no fue capaz de acoger, de guardar toda esa agua de pluviales que cayó en el 15 de septiembre de 2021. Por tanto, tenemos que ir preparando las ciudades. En cuanto al muro, acciones que teníamos en cuenta y qué prioridades teníamos, ¿no? Pues cómo el espacio público tenía que estar destinado hacia la ciudadanía. Siempre decimos que el muro utiliza el verbo pasar y necesitamos que el muro use el verbo estar. Tenemos que generar zonas de estancia, no solo una zona de paso de una zona del centro hacia la zona este, sino una zona de relación del muro con el barrio del centro, con el barrio de la Arena. Tiene que tener esa relación. Y sobre todo con dos barrios que, bueno, pues que tienen un déficit en zonas verdes y arbolado, y como este es un espacio natural y adecuado para ganar en ese incremento de zonas verdes. Como explicaba antes mi compañero Aurelio Martín, vamos hacia una plataforma única que el gran beneficio que tiene la plataforma única es que genera una mayor accesibilidad a personas con movilidad reducida y además pacifica el tráfico que se pueda generar en ese entorno. Por eso planteamos por línea general en todo el proyecto un carril de circulación de 4,50 de ancho y un carril bici de 2,50. Luego veremos a posteriori cómo va a haber zonas verdes en torno a todo el muro y cómo va a haber un tránsito transitable de todas las zonas verdes desde la zona centro hacia el Rinconín. Bueno, la actuación comprende eso, es un total de 98.000 metros cuadrados que iría desde la trasera del ayuntamiento hasta la zona del Rinconín. Desde la trasera del ayuntamiento, frente al Colegio Santo Ángel, ahí eliminaríamos las plazas reservadas para tarjeta autorizada. ¿Para qué? Para ganar más espacio al peatón, trasladando a esa zona donde están las plazas reservadas para tarjeta autorizada el carril bici. Y luego implementaríamos o reformaríamos la zona verde de los parterres que está enfrente del Centro Educativo de San José, generando también pues, con varios elementos infantiles, zonas estanciales de zonas verdes que tengan relación con ese centro educativo. La Plaza del Náutico es la zona más soleada de todo el Paseo del Muro, la que está más orientada al norte, no la zona de García Bernardo, siempre me hago referencia a Rufo Rendueles. Y aquí sí que planteamos que pues puede ser una zona idónea para generar unos juegos infantiles. Bueno, en esta zona
se generaría un parque infantil que tiene relación con el Colegio Santo Ángel, con el San Lorenzo, con el Colegio Jovellanos también, en la zona aquí en la trasera de la Plaza del Parchís, y como el tránsito peatonal lo facilitaríamos a través de la calle Jovellanos, en la acera derecha, hacia el Náutico. Creemos que esa es la zona donde más podemos generar más acera para trasladar y hacer ese tránsito peatonal hacia el Náutico. Aquí estaría el parque infantil, seguiríamos permitiendo un espacio para para esos eventos que hay durante el verano, la Carpa de la Caixa, conciertos y demás actividades culturales. Y sí que modificaríamos todo lo que son las zonas verdes. Luego respetaríamos el edificio de la Oficina de Turismo que se encuentra en el anexo cerca de la Escalerona, y incluiríamos un nuevo edificio para salvamento, ya que el servicio de socorrismo así nos lo han requerido por el personal que se encuentra en la Escalerona, en la Escalera 2 y en esa zona, para que tengan un servicio más cercano. Sí que es verdad que este edificio, en temporada de no baños, pues sí que lo queríamos plantear como un edificio multiusos, o sobre todo con unas taquillas para todas aquellas personas que practican el baño durante todo el año y que puedan guardar sus pertenencias. Y se tira todo el murete, ¿verdad, Olmo? Sí, se tira todo el murete, se reforma todas las zonas verdes y luego aquí planteamos en este pequeño punto rojo un pequeño puesto de reparación de bicicletas, que sería algo muy simple, como un hinchador y un punto de reparación muy sencillo. No, hay gente que me pregunta, ¿ahí se va a lavar las bicicletas y tal? No, ahí no es un lavadero de bicicletas, simplemente es un puesto muy sencillo de atención al ciclista. Esto sería un ejemplo de lo que podría ser los edificios de salvamento y el edificio de turismo con una cubierta transitable y sí que es verdad con elementos transparentes que no dificulten la visión desde el Náutico hacia la Escalerona. Y luego esto simplemente es un ejemplo de juegos infantiles basados en elementos orgánicos como la madera y la arena. Aquí tenemos la dificultad esta. Esta sería la sección de la composición del estado actual, la parte de arriba del Rufo Rendueles, y luego abajo pueden ver lo que se propone en el anteproyecto de la reforma del muro. Siempre consideramos que el paseo original del muro tiene un valor histórico, tiene un valor que debemos de respetar y por eso esos casi 12 metros, 11 metros y pico que tiene desde la barandilla hasta el pequeño escalón que da paso al mobiliario, pues lo vamos a respetar. A partir de ese pequeño escalón, si se dan cuenta en el paseo hay un pequeño escalón que da acceso al mobiliario hacia la línea de fachadas, actuaríamos demoliendo las pérgolas metálicas y los viales y cómo se compone ahora toda la zona del cascayo y demás. Incluiríamos una zona de 15 metros de sección de vegetación transitable con un carril, un camino de estilo Avenida Molinón con un hormigón pulido de unos 3,50 metros de ancho. Y luego sí, la acera de la línea de fachadas, creemos que es interesante generar una mayor sección en esa acera, llegando a los 6 metros, pues para que pueda haber quizás alguna terraza o facilitar otro tipo de comercios en ese ámbito. Con esta propuesta, rompiendo la sinuidad que tiene, haciendo el camino o el vial de tráfico más sinuoso, rompiendo esa línea recta que teníamos de carril de circulación, nos da lugar a generar unos espacios de interés, como puede ser en el entorno de la calle de la Caridad, en el entorno del Ancla, en la entrada de la calle Emilio Tuya, la salida de la calle Manso y la zona de la asociación vecinal de la Arena. En el espacio de la calle Caridad es quizás de los espacios que más espacio público podemos ganar para juegos infantiles
aprovechar la cubierta de la pérgola de hormigón, que esas las mantenemos todas, reaprovecharlas para generar una terraza que funcione de forma autónoma, que no esté relacionada con ningún local de la fachada, al estilo como puede ser la terraza que hay en los Jardines de la Reina, y como pues generar una zona de socialización más en este espacio, ¿no? Voy a ir un poco rápido porque si no, no acabamos. En este espacio, en el entorno de la entrada de Emilio Tuya, pues generamos una zona donde instalar unos juegos infantiles y que creemos que puede ser muy idóneo, ¿no? Como verán durante todo el anteproyecto, los espacios verdes no solo los hemos dejado a un margen de la calzada, al margen del lado izquierdo, donde está situado el cascayo. Las zonas verdes tienen relación también con la línea de fachadas, porque queremos que la línea de fachadas, todo el entorno de Rufo Rendueles, esté integrado en el proyecto de renaturalización. Bueno, seguimos. Durante todo el proyecto verán que hay zonas de cargas y descarga, porque en el carril de circulación que se respeta hay la posibilidad de que los transportes de mercancías y demás puedan hacer uso de este vial y hacer cargas y descargas. También plazas reservadas para personas con discapacidad durante todo el paseo de Rufo Rendueles. En el entorno de la escalera 12, usando el mismo espíritu de reutilización de las pérgolas de hormigón, el edificio de salvamento lo trasladamos hacia la zona de la pérgola de hormigón, utilizando la cubierta, pasando ahí el servicio de la policía local, que ahora mismo está en el Arenal, pasando también el servicio de los sanitarios, la UBI móvil, y parte de salvamento también irían saldrían del Arenal hacia la pérgola. Sí que es verdad que hay que dejar un pequeño espacio en el Arenal, porque evidentemente el socorrismo tiene que tener una relación directa con el Arenal, pero iríamos a dejar más libre el Arenal o el espacio de la playa de San Lorenzo para reutilizar esa pérgola, ¿no? Se generan también 3 espacios o 3 rampas accesibles, una en la escalera 5, otra en la 11 y otra en la 14, con sus pasarelas para personas con movilidad reducida y que evidentemente las rampas cumplan con la normativa de accesibilidad. En cuanto al balneario y el entorno de la Asociación Vecinal de la Arena, aquí lo que planteamos es romper las dificultades que tiene de accesibilidad la Asociación Vecinal de la Arena, generando un talud ajardinado, avanzando hasta la calzada. Para ello eliminaremos uno de los accesos que tiene ahora mismo el balneario. El balneario quedaría con un solo acceso, que es el que está más cercano al Paseo del Muro. Eso sí, haríamos una rampa accesible. Y sí que incluimos un ascensor que uniría el balneario con la vía pública y también que daría servicio a la Asociación Vecinal de la Arena. Este es el edificio de la Asociación Vecinal de la Arena. Aquí estaría instalado el ascensor. Vamos, seguimos. Vale. Otro de los puntos más que veíamos que deberíamos de generar más espacio para el peatón, los más transitados, es el Puente del Piles. En el Puente del Piles sí que hemos tenido conversaciones con Costas y cabe la posibilidad de incrementar el Puente del Piles hacia el río, hacia el Estadio El Molinón, lo que nos permitiría ensanchar el espacio más transitado, que es el espacio evidentemente más cercano a la playa de San Lorenzo, y mantener los carriles de circulación. Vuelvo a insistir que aquí también se plantea una plataforma única, por lo tanto sería una zona totalmente pacificada. Y en el entorno que está frente al Hotel Lava Playa, pues es una zona dura y ahí sí que generaríamos otro espacio verde estancial que creemos que es muy idóneo, que tenga relación con el río Piles, con la futura renaturalización del río Piles y que además es una zona de las más soleadas de ese entorno. Y luego pasaríamos a García Bernardo. En García Bernardo, evidentemente, esta es la zona más soleada de todo el ámbito. Eliminaríamos
las plazas de aparcamiento que tenemos en García Bernardo, que están en batería, pero hay que tener en cuenta que hay unas futuras unidades de actuación que están desarrollándose en este momento y que en esas unidades de actuación se van a desarrollar espacios de estacionamiento en superficie. Por tanto, más o menos quedaría equilibrado pues, las zonas que elimináramos del estacionamiento en batería con las nuevas que se van a incorporar. Desde García Bernardo, aquí en esta franja, no sé si se distingue bien, pero en esta franja de la derecha, según el sentido de circulación de García Bernardo hacia el Rinconín, hay unas plazas de aparcamiento. Aquí hay un nuevo vial que uniría García Bernardo con la carretera de la Providencia, que también albergaría estacionamiento en superficie y que uniría ambos viales. ¿Qué permitiría? Pues trasladar el carril bici donde está en la zona de estacionamiento. Podríamos generar una zona verde longitudinal o que vaya en paralelo también al paseo y en la zona de lo que denominamos las chaponas, donde podemos tener la foto del atardecer con el elogio del horizonte, pues ahí sí que planteamos pues, una zona más estancial con mesas de merendero. A ver si lo podemos ver un poco más grande. Aquí. Con mesas de merendero, con un juego lúdico, no solo como juego infantil, sino para adultos, y también en esta zona cercana a la glorieta pequeña que hay enfrente de la terraza del Peri, pues bueno, una grada y un espacio con una grada donde podamos hacer algún tipo de actividad cultural, de teatro en la calle, de conciertos y demás. Y luego pasaríamos a un par de ejemplos de lo que podría ser las terrazas. Siempre decimos que si hacemos el esfuerzo a toda la ciudadanía para ganar espacio público, no es para entregarlo o para llenarlo de terrazas. Creemos que es importante vivificar las calles que tengan vida, las terrazas también dan vida, pero tienen que, evidentemente, tener sus limitaciones. En este caso, lo que se propone son terrazas con un ancho de 2,50 como mucho y que siempre empleen elementos como puede ser el aluminio, el vidrio y la madera, ¿no? Elementos ligeros. Y en cuanto a la vegetación, nunca planteamos que sean árboles de gran porte. Evidentemente, en la zona en la que está, en un arbolado de gran porte no aguantaría, ¿no? Y sería una vegetación, evidentemente, pues que aguante la salinidad. Tenemos que romper la imagen que tenemos del césped, el tratamiento de los espacios verdes tenemos que cambiarlo en nuestra ciudad, por norma general, no solo en Rufo-Rendueles. Tiene que ser componentes de vegetación mixtos y que se dejen crecer, que generen flor y que, por tanto, pueda generar una propia biodiversidad dentro de los barrios o, en este caso, dentro del espacio del entorno del muro y que incremente ese valor ecosistémico que mencionaba el jefe de Servicio de Parques y Jardines en el vídeo. Bueno, esto simplemente es una imagen de lo que puede ser nuestra ciudad, cómo podríamos generar más entornos verdes, cómo se va generando esos corredores verdes desde el Parque de la Católica hacia el centro, desde Rufo-Rendueles hacia el Paseo de Begoña, con el proyecto ganador del concurso de la fachada marítima de Poniente, cómo se incrementaba o cómo se generaba un sistema dunar y cómo se incrementaba esa zona verde, pues bueno, y cómo pues, unía el espacio de Moreda, el entorno del plan de vías, a Fomento, ¿no? Bueno, este simplemente es un ejemplo de lo que puede ser, bueno, lo que es ahora mismo la plaza del Náutico y lo que podría ser, ¿no? Cómo incrementamos las zonas verdes, cómo tratamos de otra forma la vegetación de esas zonas verdes y, bueno, pues como vemos al fondo, los juegos infantiles, que es una pena que no se vea porque no se vea bien, pero bueno, como os voy a pasar la presentación en el vídeo, lo podrán ver. Esta es la zona de la calle Caridad, donde el México Lindo, que conocemos como el México Lindo, y esta es la propuesta, ¿no?
cómo hacemos una zona verde de unos 15 metros de ancho, transitable por este camino de 3,50 de ancho, y bueno, cómo reutilizamos la cubierta de hormigón generando una ampliación de la cubierta siempre hacia Rufo Rendueles, nunca hacia el Paseo del Muro, para generar esa terraza que funcione de forma autónoma, pero con ciertas limitaciones. Siempre insisto en que el espacio público es para la ciudadanía y no para una parte de la ciudadanía. Y nos faltaría un último render, que no sé si lo tengo por aquí, lo tengo en la presentación, pero lo tendría que ir pasando. Bueno, si no pasamos de ello. Por acabar, porque después del rollo que os acabo de soltar, yo creo que lo interesante es que seguramente haya muchas dudas que intentemos resolver, es que tenemos una oportunidad y que tenemos que aprovechar. La crisis sanitaria nos ha traído muchas cuestiones negativas, pero alguna positiva. La positiva es que nos ha dado un impulso hacia la transformación de las ciudades, nos están dando recursos o nos están facilitando recursos para cambiar nuestras ciudades, así que hemos de aprovechar esas oportunidades, ¿no? Y hacia ahí va dirigido el convencimiento del Gobierno municipal del Ayuntamiento de Gijón, es que tenemos que transformar esta ciudad que siempre fue abanderada de una transformación de la ciudad y un aprovechamiento del espacio público, y que no debemos de dejar de hacerlo, y os animo a que apoyéis, no sé si apoyar este proyecto en sí, pero bueno, si hay algún tipo de duda que podamos resolver, pues bienvenida sea. Gracias. Muchas gracias, Olmo. Vamos evidentemente que el cascayo nos salvó. Yo me alegro que a fuerza de ir estirando lo verde y los planes lleguemos a la zona oeste algún día, y a prever la subida del nivel del mar, a todo esto. Vamos a organizar las preguntas, los turnos de preguntas de 3 en 3. Yo os agradecería brevedad para que todo el mundo pudiera hablar y bueno, pues como nos conocemos todos, evitar los mítines, porque así tendremos más oportunidades de hablar todos y de responder a las inquietudes y a las preguntas. ¿Se puede preguntar? ¿Se puede opinar? Se puede preguntar, se puede opinar, se puede debatir. Lo que no se puede es insultar. Mientras no insultemos ni faltemos al respeto, vamos a hacer todo lo que queramos. ¿Hay una palabra ya pedida? Perdón, buenas tardes. Yo estoy totalmente de acuerdo con el proyecto de quitar tráfico en el muro y ganar espacio. Pero a la vista de esta presentación, yo no vivo aquí, pero tengo la sensación de que este proyecto del muro, siendo interesante, siendo necesario, siendo aceptado, yo creo que tiene un problema de comunicación pública importante. Y la exposición de esta tarde es un ejemplo de ese problema. Y supongo que no es el único. Yo creo que hace falta llegar al público con imágenes fuertes, con imágenes claras y con algunas frases muy claras, ¿no? Como que este espacio del muro, que puede perjudicar a unos cientos de vehículos, sin embargo es el espacio público más significativo para una población de 1 millón de habitantes. Yo realmente respondería al equipo municipal que se preocupara por esos temas de comunicación visual, de comunicación contextual y de marketing, que estamos en una sociedad que es así, y creo que Muchas gracias. Yo creo que hoy nos faltó un poco de comunicación audiovisual y de marketing en la presentación. Aquí hay pedido otra palabra. Bueno, está claro que el muro de Gijón lo jodieron Cecilio Oliver, Néstor Beltrán y Figueroa en su día, porque aquí se podía haber hecho algo tan bonito como que llegue en Miami Beach, que es lo que pretendéis hacer ahora, pero con 3 miles menos de verde, por decirlo de alguna manera. Lo que se trata es de bajar el tráfico, ¿no?
de no contaminar. Ahí también hay un problema de educación. Tú vas a ver a la gente a Ferrol y a trabajar y va un tío, un coche, un tío, un coche, un tío, un coche. Eso también habría que contarlo. Luego, últimamente, se cogió la manía, no sé por qué, de comprar por internet, para que está de moda. Los repartidores que reparten trabajan con gasoil, hay muchos más los repartidores que había. Cuando la gente pide por internet cosas que puede comprar por la casa. No sé si sabéis que en Madrid, en París, la alcaldesa, esto lo está trabajando, hizo una cosa que aquí no se hace, que es que a partir de las 12 de la mañana no se puede repartir nada que no sean alimentos básicos o medicinas, para que la gente se acostumbre a ir por un carrito, a comprar en las tiendas y no comprar por internet. Eso aquí no se trabaja. En cuanto al náutico, yo no lo tocaría, porque nos vais a joder la zona de manifestaciones. Sí, media broma, pero en su día también se tiraron los perros del muro, que fue un error, porque se eran bastante bonitos, se podían haber remodelado, acristalado y haber hecho otras cosas. Y lo que sí es verdad es que la gente que tiene un garaje tiene que meter el coche en el garaje. Entonces, habría que dejar, y creo que lo dejéis ahí, una calle parecida como la que era la calle Covadonga, con cera a altura de pasar, donde los coches que puedan pasar tengan una pegatina solamente para los garajes. Y que pasen los taxis, los bomberos, las ambulancias. Pero también hay otro problema, que es que la gente que baja de la Providencia, baja de los sitios, lógicamente tiene que tener facilidad de bajar. También hay una cosa que tampoco se usa para eliminar los coches, que es que habría que bajar los precios del transporte público. Y aquí no tenemos como Bilbao, metro, ni tranvía, ni cosas, solo hay autobuses. No hay más. Tendría que haber más servicio público y más barato, para que la gente se dejase el coche en casa. Y hay una solución que ya lo dijo Diego Cabezudo hace muchos años, que no sé por qué no lo hacéis, que es soterrar el muro, que es toda arena, que es facilísimo. Es una obra muy barata, no es tan caro. Es más, ahí vas a encontrar arena, y con esa arena y unos bloques puestos en su sitio dentro del agua, se podía aumentar hasta la superficie del agua. Muchas gracias. Lo del reparto va a solucionarlo eso de los drones, ¿eh? Lo del reparto comercial van a solucionarlo con drones, como te descuides. Voy a hacer una pregunta. Esta sentencia, también mal, pero tiene la razón a los que están en contra del cascayo, ¿repercute en el proyecto? Bueno, voy contestando por orden. Bueno, por orden no, voy a contestar por la última. No tiene, la sentencia no tiene nada que ver con el anteproyecto. El anteproyecto, ya como dijo Aurelio Martín, lo llevamos trabajando desde 2020 en la comisión especial para la transformación del muro. La sentencia va encaminada o ha dictaminado pues, que la ejecución del cascayo pues, que no tenía acorde a las cuestiones que nosotros sí que creíamos que eran importantes, que era generar espacios públicos y generar más seguridad en un momento en el que, como bien decía Aurelio Martín, pues incluso a los parques, las zonas verdes y los juegos infantiles los teníamos precintados. Entonces, bueno, más allá de esas discrepancias, hacia ahí va encaminada la sentencia, hacia el cascayo. Esto es otra cuestión totalmente diferente. Sí que es verdad que quizás este debate no lo teníamos tan en cuenta en el 2019, pero a partir del desarrollo del cascayo de la crisis sanitaria sí que ha puesto este debate encima de la mesa y bueno, en toda la ciudad. Y lo estamos abordando, porque yo creo que lo fácil para estas dos concejalías sería ponerse de perfil, dejar un cascayo o poner doble sentido de circulación y no abordar esta cuestión que para nosotros nos hubiera generado menos dolores de cabeza. Yo creo que Aurelio Martín unos pocos más que a mí públicamente, pero al servicio técnico para desarrollar todo esto pues ha supuesto grandes cantidades de horas de trabajo y de esfuerzo. Sí que es verdad que reconozco y hago la autocrítica que me falta ese punto de comunicación, y luego, bueno, pues si las imágenes no han acompañado, pido disculpas, pero bueno, y yo según iba hablando y explicando, para explicar este rollo, hay veces que yo cuando me estoy escuchando y ya llevo aquí 20 minutos explicando, digo, madre mía, qué rollo estoy soltando aquí y qué pesadez, ¿no? Pero yo creo que
más allá de la explicación técnica del proyecto, es cómo podemos generar otro tipo de muro, otro tipo de espacio, cómo podemos ganar espacio para la ciudadanía. Y lo decías en broma, Nacho, el tema de la manifestación. El espacio público tiene que garantizar espacios para la manifestación, para jugar, para hacer deporte, para socializar. Todo eso lo tiene que garantizar el espacio público y no podemos permitirnos el lujo de destinar el 70% del espacio público al vehículo privado. El tema del soterramiento. Había un proyecto en 2014 que soterraba... Sí, bueno, pero la ciudad se ha ido desarrollando sin tener en cuenta esa idea. Quiero decir, ese proyecto, para que no lo tenga en mente, soterraba desde la avenida Castilla y salía hacia, en el entorno de la Humedal, ¿no? Hacia donde es el Solarón. Sí, desde la avenida Castilla hasta la Humedal. Esa era la idea de Diego. A ver, cualquier idea es buena, pero sinceramente yo creo que hay que ser realistas y saber en el momento en el que estamos. Yo creo que aquellos tiempos en los que hacíamos grandes inversiones, mega infraestructuras de muchísimos millones de euros, yo creo que esos tiempos han pasado. Y más cuando tenemos que estar supeditados a la Unión Europea, al Gobierno central, sobre todo si queremos tener algún tipo de ayuda a la financiación de este tipo de infraestructuras. El otro día comentaba con Joel de Asprocom y le comentaba, porque había otro proyecto intermedio que era el soterramiento desde la avenida Castilla y luego volvía a incorporar el tráfico en el Martillo de Capua. Y ese proyecto estaba presupuestado en 40 millones de euros. Y yo le decía a Joel, oye, esto, Joel es el presidente de Asprocom, y digo, bueno, esto de los 40 millones, ¿cómo lo ves? Y dice, no, 40 millones eran en 2014, ahora pone el doble. O sea, estamos hablando que solo para el soterramiento de la circulación desde la avenida Castilla hasta el Martillo de Capua estaríamos hablando de 80 millones de euros. Quiero decir, yo creo que hay que ser realistas, hay que utilizar un poco la lógica y el sentido común. ¿Qué será más fácil? Lo que planteamos es un proyecto de intervención de 98.000 metros cuadrados en el que el presupuesto está estimado en 16 millones de euros y que podemos hacer una transformación en la forma de movernos en la ciudad que suponga que podemos llevar a cabo este tipo de infraestructuras, este tipo de proyectos y que suponga una transformación en esa forma de movernos. Ahora mismo la empresa municipal de transporte está reactualizando las líneas de transporte. Yo creo que no se trata de tener unas líneas más baratas, sino de tener unas líneas realmente eficientes y que te den la oportunidad de moverte de una forma ágil por la ciudad. Si tienes una línea a 0 euros o gratuita, pero que tardas 3/4 de hora de ir de un punto de la ciudad a tu destino, puede ser el Hospital de Cabueñes, pues evidentemente ni gratis vas a montar en ese transporte público. Quiero decir, tú si tienes un transporte público eficiente y eficaz, lo vas a usar. Sí, una puntualización. Probablemente somos poco pedagógicos, pero es que se trata de quitar el coche en el centro, no de meterlo, porque un túnel entras por un lado y sales por el otro. Entonces, lo que se trata, el concepto es que en los centros de las ciudades debemos reducir el tráfico, precisamente por un concepto medioambiental y de lucha contra el cambio climático y todos los otros que se han explicado aquí. Ganar espacio, una ciudad más habitable, más segura. El plan de movilidad dice que hay que ir a 0 accidentes de tráfico, porque sigue habiendo accidentes en esta ciudad. Cada día atropellan a un ciclista o a un motorista. No hay semana que no aparezcan en los medios de comunicación local, ¿no? Por lo tanto, iríamos a una cantidad muy desorbitada, con los 15 millones que hay que agarrar de eso, iríamos a una cantidad muy desorbitada, pero sobre todo que no cambiaríamos el modelo. Y yo creo que lo que tenemos que aspirar es a cambiar ese modelo, que están cambiando en muchas ciudades, que ya en Europa es muy visible en la mayor parte de las ciudades europeas, y donde, insisto, movilidad sostenible, autobús
Y yo creo que lo que facilitaría mucho este modelo es el metrotren, que ojalá lo veamos algún día, ¿no? Y el metrotren, no solo por la gran conexión este-oeste pasando por el centro, sino por lo que significa en términos de conexión metropolitana. Uno de los grandes problemas tractores que tenemos es el parque científico-tecnológico y el hospital. Claro, los miles de coches que se mueven ahí, claro, eso con el metrotren, pues habría que ajustar ahí un poco eso de que haya un desorden en los aparcamientos, que es un caos. Yo fui al hospital por la mañana, es un caos, realmente. Pero es verdad que para eso, cuando la gente dice, oye, pero tenemos que tener alternativas, es decir, la gente también tiene razón cuando dice que tiene que haber alternativas, la gran alternativa es el transporte público. Pero, insisto, el objetivo es reducir ese 9%, al menos, el tráfico hasta el 2030. Reducir el tráfico, sobre todo, en el centro de nuestras ciudades para tener ciudades más habitables. Bueno, yo creo que efectivamente este proyecto es un proyecto bonito, un proyecto estimulante y un proyecto que le daría a Gijón, o le dará, espero, le dará a Gijón una proyección importantísima. Cambiaría a Gijón a mejor, a mucho mejor, en el espacio de tiempo que esperemos que sea corto. Y por eso pregunto, ¿cuándo está previsto que toquemos, además de ver el proyecto? Hola, buenas tardes, noches. A mí me parece bien el proyecto que estáis presentando, pero a la vez que estáis cambiando el tema y diciendo que tiene que haber una pacificación del tráfico, hay que tener, yo siempre insisto en una cosa, hay que tener claro las vías para atender a la ciudadanía. Las zonas donde vive gente, donde hay núcleos importantes de gente viviendo, tienen que llegar las urgencias con facilidad. Y en este momento hay algunas zonas de Gijón que sí cambió muchísimo de un tiempo no muy tardío hacia acá. Cambió muchísimo el tema, igual es también por pocos medios, por problemas de llegada del tema de ambulancias y de atención. Eso yo incluso lo veo desde mi ventana y lo veo a menudo. El problema que hay, nuestro barrio, o sea, yo vivo en Cimadilla, nuestro barrio tiene un grave problema con la atención de urgencias sanitarias, pero gravísimo. Con lo cual, a eso hay que atenderlo, y hay que atenderlo con claridad. Lo que estáis diciendo de Cagüeñes, etcétera, de lo que dice Aurelio, del metrotren, hay una cosa. Allí, por la mañana, o sea, no hay quien se acerque ni quien llega, tienes que ir, en tal caso, en autobús, taxi, ¿no? Claro que están para eso los autobuses, pero también hay bastante dificultad para ello, ¿eh? Mucha dificultad. Nada. A ver, yo he hecho en falta algo que en mi opinión debería tener la explicación, y no sé si la tiene o no, pero lo que hemos visto desde luego no está. Efectivamente, aquí se está hablando del tratamiento del muro, con detalle, con precisión, con mimo incluso de detalles y de cosas, todas ellas con muy buena apariencia. Pero cualquier intervención que se hace en una pieza de ciudad, y más en esta que es la fachada de la ciudad entera, yo he hecho en falta que se explique qué relación tiene con el resto de la ciudad. Es decir, el muro Gijón, el muro San Lorenzo, no está suspendido del aire, sino que es una parte sustancial del barrio, de la ciudad, de la región incluso, quiero decir, estamos en una pieza relacionada con todo lo que pasa alrededor. Entonces, de eso no se nos ha dicho nada. Es posible que esté en el proyecto, pero no se nos ha explicado. Yo he hecho en falta que cualquier intervención que se hace en una pieza urbana, y más en esta, de tan enorme importancia en la ciudad, no haya unos esquemas de redes y de movimientos de todo lo que está pasando en la ciudad en torno. Es decir, hay una necesidad, en mi opinión, de explicar cuando se hace esto qué pasa, porque además, en último término, todo eso tiene una
una finalidad dirigida a la estancia y la movilidad. Y por lo tanto, hay que ver, una vez hecho, al hacer esto, qué pasa con todo eso. Y yo, desde luego, he hecho en falta que hubiera, a lo mejor los hay, pero no se nos han mostrado unos esquemas de redes peatonales, redes ciclistas, redes de transporte público y redes de todas las movilidades posibles. Es decir, cómo queda esa pieza de ciudad, la más inmediata, por lo menos, al muro, los barrios que están pegados, la arena, el muro, tal. Bueno, pues ver efectivamente qué está pasando. Tenemos unos objetivos de mejorar la ciudad. Bien, pues conviene mostrar de alguna manera, concretamente, qué objetivos se consiguen, qué ordenación se consigue, no solo en la franja que pega con el mar, sino en el interior de la ciudad como consecuencia de eso. Eso es la documentación que yo supongo que puede existir, no se nos ha mostrado y creo que en todo caso cualquier explicación de esta obra requiere explicar qué pasa con el entorno y con la ciudad alrededor de eso. Muchas gracias. ¿Contestas algo? Sí, tiene usted evidentemente toda la razón. Parte de las conclusiones de la Comisión del Muro, que en su momento lideró el Colegio de Arquitectos, evidentemente planteaba que esto tiene que tener corredores en dirección, si me permite la expresión, norte-sur, es decir, porque al final la gente llega y marcha por algún sitio, ¿no? Es decir, está previsto, y aquí igual me corrige Olmo, no sé si antes de que acabe el año, está previsto la plataforma única en Ruiz Gómez y en Caridad. O sea, probablemente antes de que acabe el año, Ruiz Gómez y las calles Caridad estarán en obras y yo creo que está previsto para dentro de poquísimos meses, no sé si en pleno verano, Covadonga. Falta un trocito de Covadonga, de plataforma única. La idea, para que se hagan ustedes una idea, valga la redundancia, es unir todo el Paseo del Muro a través de Ruiz Gómez, Caridad, Ruiz Gómez, calle Covadonga, hasta Plaza de Europa. Por lo tanto, eso sería una de las grandes conexiones peatonales, ¿no? También es evidente que lo que estamos planteando en Gijón no es la reforma de una fachada, sino de las dos fachadas y también de todo el casco antiguo, ¿no? Pues también con una serie de actuaciones, que es verdad que como iban como segunda opción en fondos europeos, no hemos conseguido financiación para muchas cosas, pero para esa exactamente no, pero hay una actuación en toda la fachada marítima, que incluye Cima de Villa. Es verdad, bueno, en todo estoy exagerando porque es verdad que la zona del Arbellal y esta zona no la tocamos de momento, porque ya era un nivel de ambición que nos sacaba la zona un de poco bajas emisiones, la Ecomanzana. Bueno, están las ecomanzanas pero no estrictamente la zona marítima, ¿no? Entonces quiero decirle que sí hay esa previsión, era una de las conclusiones en que hubo consenso en esos 9 puntos. En el plan de movilidad está, si tienen interés de verlo con más claridad, está en la página web del Ayuntamiento y están previstos también duplicar los carriles bici. Habrá 32,5 nuevos kilómetros de carriles bici, exactamente el doble de lo que tenemos ahora mismo. Y está previsto también actuar sobre 20 kilómetros de aceras, ¿vale? Eso está en el plan de movilidad. ¿El qué, perdona? Sí, bueno, yo un apunte. Todas estas actuaciones están modelizadas, ¿vale? Como usted sabe, hay un programa informático que digo, oiga, yo quito el tráfico aquí, lo pongo en la otra calle, ¿qué va a pasar? Entonces hay una modelización de todas y cada una de las medidas. Esa modelización está también en los anexos del plan de movilidad. ¿Vale? No sé si habían contestado. Nada, simplemente una puntualización. Igual no se ve bien en la pantalla, pero bueno, como van a poder tener acceso a la presentación en el vídeo. En la grabación que se está haciendo se va a poner las pantallas que nos están viendo. Eso es, van a tener acceso a la presentación, pueden verlo. Nosotros en la presentación sí que es verdad que no quisimos representar las redes de ciclistas y demás. Lo que quisimos representar son esos corredores verdes que se podrían generar con este proyecto y con el proyecto de reforma de la fachada de Poniente. Y sobre todo, cómo el muro tiene que tener relación con la Avenida del Molinón, cómo la Avenida del Molinón tiene que salir de ese espacio e ir hacia el centro. No vamos a trasladar el mismo modelo de Avenida del Molinón, pero sí el mismo concepto de renaturalización de la ciudad. Y como bien decía Aurelio, cómo va a haber un nexo de corredor peatonal desde Rufo Rendueles a través de la calle Caridad, Ruiz Gómez, Plazuela San Miguel, calle Covadonga, hasta la Plaza de Europa. Y luego, por incidir un poco en el tema del barrio de la zona oeste, de la calzada,
que hemos recibido la confirmación de la aprobación del proyecto resiliente de Gijón Ecoresiliente por 3 millones de euros, que va a haber un importante proyecto de renaturalización dentro del barrio. Y luego por matizar, es cierto que a la hora de ejecutar este proyecto, pues evidentemente tenemos que tener unos recursos económicos, ¿no? Somos conscientes y somos optimistas, mejor dicho, somos optimistas en el sentido de que estamos seguros de que alguna convocatoria, como puede ser la futura de zonas bajas emisiones o de renaturalización, vamos a presentar este proyecto y seguramente tenga cabida en la financiación de fondos europeos. Una vez si tiene cabida en esa financiación de fondos europeos, son las mismas convocatorias que nos va a marcar los plazos de ejecución como nos la está marcando la zona de bajas emisiones de la Calzada. Y ahora soy yo la que marco los plazos porque tenemos el tiempo para acabar. O sea que quedan las 2 preguntas que están pedidas y una tercera de alguien que levanta. Ya están las 3 preguntas. Y las respuestas y las preguntas, por favor, os pido que sean súper telegráficas, no tenemos tiempo. Buenas tardes. Yo no quería hacer preguntas, pero quería decirle a los representantes de nuestro gobierno aquí ahora que tomen nota de todo lo que se ha dicho para mejorar la presentación y para incitar a la gente a verlo. Es un proyecto muy guapo, pero es un proyecto ambicioso y muchas veces choca todo lo que es nuevo. Yo viví en Valencia con el cauce del río Turia en los años 83-87 y hubo un rechazo más bien político, no de la gente, pero de la oposición. Hoy día es un pulmón donde todo el mundo vive, corre. Entonces es un ejemplo, pero hay que tener las espaldas muy fuertes y eso es lo que os pido. Y hay mucha gente como nosotros que hemos venido, hemos trabajado en muchas ciudades, en otras partes, y hemos escogido Gijón como ciudad de jubilación, porque es una ciudad muy agradable para vivir y tiene más medios de lo que parece después de haber vivido en otros sitios. Hemos regalado nuestro coche porque utilizamos el transporte público y es muy fácil. Haber vivido en otros sitios y ver esta ciudad tiene muchas más ventajas de las que se cree. Adelante y no dejen el proyecto. Pues muchas gracias. Por una cuestión de pragmatismo y porque entiendo que este proyecto, que bueno, puedo tener mi opinión y demás, va supeditado a una serie de obras y probablemente a un año electoral que viene y demás. Mi pregunta viene en qué medidas va a haber asociadas a esta serie de proyectos o a esta idea de entender la ciudad que ya se están haciendo en otras ciudades sin necesidad de hacer obras. Es decir, el Cascayo nos trajo un montón de cosas relativas a la cultura de utilizar este espacio en términos pues, de menos ruido, en términos de más espacio, en términos de salud, que es súper importante. Yo creo que tenemos el cambio climático ahí, pero tenemos unas cuestiones de salud que el concejal, por ejemplo, comentó, con el tema de los valores que tenemos ahora en Europa, con el tema de las partículas de materia y demás, que son mucho más elevados de los que realmente tendrían que ser. Entonces, bueno, hay unos términos de salud ahí que creo que actuaciones temporales pues, los están solucionando muy bien. Tenemos la sentencia del Cascayo, ya sé que ahora mismo tienen que pasar los coches y demás, pero ¿qué hay de toda esa cultura? Es decir, ¿qué hay de fomentar esa cultura de cerrar las calles unos cuantos días a la semana para que jueguen los chavales, para que pueda haber otra serie de movimientos? ¿Qué hay de a veces poner un New Jersey, como se suele hacer, delante de una calle simplemente para que no se pasen coches? Es decir, las obras están muy bien, pero seguro que se puede hacer muchísimo más con muchísimo menos. Venga. La palabra al lado. Hola, buenas tardes. Bueno, yo creo que, por ir rápido, realmente lo que quiero hacer es una exigencia. Y la exigencia es que si estamos de acuerdo, o al menos en este ámbito parece que estamos casi todos de acuerdo, en que la salud es importante, que las ciudades
necesitan espacios para los ciudadanos y para las ciudadanas. Y también estamos de acuerdo que hay que reducir los índices de emisión de carbono y CO2 y todo este tipo de cosas, porque si no Europa no nos va a dar dinero. Yo no creo que aquí seamos todos votantes del mismo partido para pensar que eso es una idea única. Entonces, yo lo que digo directamente y lo que pido directamente es que como fuerza política hagáis un planteamiento serio a todas las demás fuerzas políticas para pactar eso, precisamente. Es decir, con esto no se juega. O sea, con la salud no se puede jugar. Con la distribución del tráfico de las ciudades, bueno, podemos entender que una calle va por un lado y la otra, me parece perfecto. Y ahí podemos discutir del modelo, del planteamiento, de todo lo demás, pero yo, de verdad, lo que me gustaría es emplazaros a que forcéis a otras fuerzas políticas a firmar un pacto que no sea discusión el muro, que no sea tirarnos el muro a la cabeza unos a otros, porque me parece, primero, perder votos, y segundo, que lo gane no sé quién, ¿no? Ya me entenderá, ¿no? Entonces, no lo sé, yo es una petición y pediría ese esfuerzo por parte de la parte que representáis. Muchas gracias. Vamos contra el reloj y ahora yo daría 2, 3 minutos, 1, vale. 1 minuto y medio a cada uno. Sí, me dicen que me acerque. Cierras tú mejor, ¿no? No, rebatas tú que se te da mejor. Nada, a ver si te voy a dar más ideas. En cuanto a la actuación del Cascayu, el otro día en la nueva Bauhaus lo comentamos en ese debate. Se generaron otro tipo de actividades que no se daban en el muro. O sea, o aquellas actividades que se daban en el muro que siempre existían conflictos, por ejemplo, entre los que corrían y los que caminaban, pues los que corrían pasaron a correr por el Cascayu porque corrían mucho más cómodos. La gente con las familias iban por el Cascayu porque estaban más tranquilos que los niños. Incluso la gente con mascotas pues iban por el Cascayu. ¿Por qué? Pues porque iban por la zona verde de los perros. Bueno, mal hecho, voy a decirlo yo, pero bueno, pero se utilizaba de otra forma. Había otro tipo de actividad en el Cascayu que no lo había en el muro. Y cuando lo había se generaba un tipo de conflictos. Entonces creo que es una propuesta muy interesante cómo podemos ir extendiendo ese tipo de... No el Cascayu en sí, no lo recojan así, porque mañana va a ser el titular. El concejal va a hacer otro Cascayu en no sé dónde, ¿no? No. Pero sí que ese tipo de ideas pueden ser muy interesantes para saber qué otro tipo de actividades puede suscitar en un espacio público. Es muy interesante y muy económico, que también es muy importante. Nada, simplemente decían antes que todas las propuestas que aquí se digan y tal, que no caigan en el saco roto. De verdad que en todas las reuniones que estamos teniendo, Aurelio y yo, o yo individualmente con otro tipo de entidades, se recogen todo tipo de ideas. O sea, yo animo a que sigan haciendo ese tipo de sugerencias, porque de verdad no lo digo por decir, se van recogiendo todas. Incluso de este anteproyecto que les he presentado hoy, hay cuestiones que se han cambiado, que han trasladado la Federación de Vecinos, que han trasladado la OTEA, que ha trasladado otro tipo de entidades. Entonces, de verdad que se les escucha y que es muy interesante todas las propuestas que se están haciendo. Muy rápido. Mauro, perdona, que no quiero que parezca una descortesía. A mí me preocupa lo de los mayores, pero créeme que no hay mayor problema que en la Glorieta del Caballo, o en la Avenida de la Constitución, o en la Avenida del Llano. El muro no tiene mayor problema en términos de emergencias, nosotros nos relacionamos con la gente de las emergencias. La Avenida del Piles, del Molinón, si está así, es porque la seguridad del estadio nos ha pedido que esté así. Lo hablamos con bomberos, con policía, con servicios sanitarios, etcétera. Es decir, una ambulancia circula por el carril bici. Las ambulancias pueden ir por la Avenida del Molinón, no tiene ningún problema para ir por la Avenida del Molinón. O sea, puede tener problema, pero de verdad, mucho menor que el que tenemos en la Ruta de los Vinos, en la calle Corrida, porque ahí tenemos un problema muy serio. Y para acabar, lo seguiremos hablando, Mauro, que lo hemos hablado más de una vez. No tengo más tiempo ahora, pero para acabar, mirar una cosa.
yo cojo el guante de los partidos, pero a pesar de que milito en uno, estoy muy desilusionado de cómo va la política y los partidos. Por lo tanto, creo, y no es un capote, ¿eh? Esto no es devolver el guante, pero aquí hay protagonismo de la sociedad civil. No sé si estoy en esa edad que empiezo a ser pesimista, pero me preocupa mucho cómo va la política y los partidos. Y lo que dan de sí los partidos, empezando por el mío, no es una crítica a nadie, ¿eh? Y por lo tanto yo creo que la sociedad civil se empieza a organizar, a manifestarse, a mostrarse, o hay un problema, ¿no? Y acabo con una cosa. Así todo, yo tengo pendiente una conversación con el PP, porque salió hace muy poco tiempo en la prensa diciendo que unos puntos están de acuerdo, que no tal. La tengo, la voy a tener con Pablo, con el secretario general, ya se lo he dicho, porque a mí me gustaría que nos pusiéramos de acuerdo, al menos a medio plazo. Yo sé que antes de las elecciones probablemente nadie quiere acuerdos, o no lo sé, pero de verdad que no nos podemos poner de acuerdo qué tiene que ser el Gijón del 2030. De verdad que lo estamos diciendo así, en un momento que las ciudades tienen que reinventarse, porque, como ustedes saben, hay ciclos. Gijón ha sido la vanguardia en la cultura durante muchísimos años, en descentralizar los servicios. Es una ciudad que en los 80, los 90, fue una ciudad referencia en España. Y cada X épocas, cada X ciclos, las ciudades se reinventan. Y estamos en un ciclo, no solo en Gijón, sino en el conjunto de España y en la Unión Europea, que nos obliga a reinventar las ciudades, a cambiar el chip en las ciudades. Es muy fácil que todos lo intuyamos en menor o mayor medida. Y a eso estamos llamados, pero finalizo, a eso estamos llamados los partidos y la sociedad. Y como no haya protagonismo también de la sociedad, no lo tengo yo claro del todo. Pues asistimos hoy, es un día que asistimos al inicio de un proceso de participación ciudadana que se formalizará cuando esto se convierta en un proyecto y salga a información pública, y recordar que efectivamente la participación ciudadana será lo que garantiza el éxito y las aportaciones de todas y de todos serán bienvenidas. Muchísimas gracias por haber asistido. Buenas tardes.